Llegamos hoy al capítulo 5 del Cantar de los Cantares de Salomón y vamos a comenzar leyendo el versículo 6. Probablemente tendremos nada más que este y otro estudio en este pequeño libro. Y quizá usted se pregunte, ¿y de aquí a dónde vamos? Bueno, seguiremos nuestro procedimiento común y volveremos al Nuevo Testamento. Estamos avanzando en dos frentes en este programa de 5 años, y regresaremos al Nuevo Testamento para estudiar la epístola a los Colosenses. Confiamos que usted, amigo oyente, querrá tener nuestras notas y bosquejos, como ya lo hemos mencionado. Ahora, al regresar a este Cantar de los Cantares, necesitamos hacerle recordar, amigo oyente, que aquí tenemos un romance, una historia hermosa de amor. Y eso es lo que este libro es, este Cantar de los Cantares de Salomón, con esta muchacha Sulamita. Esta muchacha vino de la zona montañosa de Efraín, y su familia era una familia pobre que alquilaba una parcela de terreno. Salomón gana el corazón de esa muchacha y la lleva a su palacio en Jerusalén. Y esta esposa, en estos cánticos que tenemos ante nosotros, revela la impresión que ella recibe de cuanto la rodea, del palacio, del trono, la mesa de Salomón que ha sido preparada para ellos para comer, y por supuesto, la maravillosa adoración y tantas otras cosas. Y en nuestro último estudio tuvimos esta hermosa historia de la esposa. Él llegó a despertarla, la invitaba a ir con él porque su cabeza estaba llena de rocío. Y la razón era que él había estado afuera buscando las ovejas que se habían perdido. Usted recordará que él era un pastor. Y también que él estaba ocupado en los negocios del rey. Pero ella no quería levantarse de la cama. Ni siquiera quería abrir la puerta porque, como ya hemos dicho, el piso de las habitaciones en aquellos días, por lo general, era simplemente de tierra. Y bueno, ella no quería ensuciarse los pies. Ella se los había lavado antes de ir a la cama y quería permanecer allí. ¿Y qué cuadro es ese de la iglesia en el día de hoy? La iglesia no quiere irse demasiado lejos de su hogar. Hay muy pocas iglesias que se apartan de la sombra de su pináculo. No quieren salir de los umbrales de la iglesia. Y en realidad, esa es una distancia muy grande para algunos de ellos en la actualidad. Y como resultado, han perdido esa comunión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que ha sucedido en realidad. Pensamos que esa es una de las pequeñas zorras que están destruyendo las viñas en el presente. Perdemos nuestra comunión cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el apagar el espíritu. Usted apaga el espíritu cuando usted no va donde Él quiere que vaya y cuando no hace lo que Él quiere que usted haga. Así es que tenemos aquí a este esposo, y él hizo algo muy hermoso. Era la costumbre de aquellos días. Él llegó a la casa de su amada y puso en la manecilla del cerrojo incienso y mirra, y el aroma, la fragancia de esto, llenó la habitación. Y cuando ella se levantó, puso su mano en la manecilla, y allí estaba ese incienso y esa mirra. Y entonces ella salió a buscarle. Abrió su puerta y lo llamó. Ahora, en la primera parte del versículo 6 leemos, «Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado». Cuando algo así ocurre, se quebranta esa comunión que antes existía. Personalmente opinamos que hay muchos creyentes que hoy han hecho dos cosas que contristan al Espíritu Santo, y eso es pecado en sus vidas. Y ellos han apagado el Espíritu, y eso quiere decir que se han apartado de la voluntad de Dios, que no son obedientes a Él. Y eso, amigo oyente, quebranta la comunión con el Señor. Eso causa que nosotros perdamos nuestro gozo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros perdemos la salvación, sino que de seguro perdemos el gozo de nuestra salvación. Tampoco quiere decir que hemos perdido al Espíritu Santo. Sencillamente quiere decir que, bueno, Pablo lo dice de la siguiente manera, «No contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención». Él no dijo que usted hacía apartar al Espíritu Santo cuando lo entristecía. Usted no podría hacer eso. Simplemente pierde su comunión con Él. Y hay muchos creyentes en esta posición hoy. En cierta ocasión, un hombre se acercó a un predicador y le dijo, «Ustedes hablan de la realidad de Cristo en su vida. Bueno, yo no la tengo». Y eso era evidente, muy evidente en su vida. Ahora, el predicador conocía a este hombre, ya que era amigo suyo, y le podía decir fácilmente, de una manera amable, que él estaba fuera de la voluntad de Dios.
Y creo que no había ninguna duda en cuanto a eso. Él había intentado decir que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, y la razón es que eso es lo que él quería hacer. Y él admite eso de una manera muy directa, que eso es lo que él quiere hacer. Pero amigo oyente, no siempre llega a ser eso la voluntad de Dios para nosotros. Así es que, aquí en la historia que estamos leyendo, la esposa pierde la comunión que tenía. Amigo oyente, si usted no está haciendo nada hoy por el Señor, usted no ha perdido su salvación, pero usted está perdiendo mucho. Usted está perdiendo una dulce comunión con Él. Ahora en el versículo 7 de este capítulo 5 leemos, Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Como bien podemos apreciar, era peligroso salir a las calles de Jerusalén en aquellos días. Esto era en el año 1000 antes de Cristo, hace más de 3000 años, y en ese entonces era peligroso salir a las calles de Jerusalén de noche. Y es lo mismo que está sucediendo en las calles de nuestras grandes ciudades hoy. Y en algunos lugares hasta es peligroso salir a la calle durante las horas del día. Así es que hemos avanzado mucho, ¿verdad? Lo único es que nosotros hemos avanzado en un círculo y hemos regresado al mismo punto donde el hombre estaba hace miles de años. Era peligroso para ella salir de noche a la calle en ese entonces. Nos preguntamos si nosotros nos damos cuenta de lo impotentes que somos si tratamos de hacer las cosas por medio de nuestras propias fuerzas. Tememos que hoy se está haciendo mucho para despertar el entusiasmo para hacer solo una cosa, y es el ir y golpear a las puertas de las casas. Ahora eso ha sido descuidado por mucho tiempo, pero estamos seguros que hay ciertas personas que no deberían salir a golpear las puertas de las casas. Y hay ciertas personas que opinamos no deberían estar testificando para nada. Un señor, por ejemplo, no tiene ningún sentido común en cuanto a testificar. Sin embargo, él tiene mucho celo para testificar por el Señor. Y lo que ocurre es que muchas veces ha provocado a ir a otras personas y ha hecho enojar a personas que él ni siquiera conocía. Y luego él dice, ¿no es cierto que hay mucha oposición al Evangelio hoy? Bueno, la verdad es que haya tanta oposición como la que se piensa que existe. Quizá tenga algo que ver con la forma en que la persona lo está presentando. Usted recuerda que una de las personas que eran más hostiles hacia el Señor Jesucristo y ante la cual él testificó era la mujer samaritana cuando llegó al pozo a buscar agua. Ella no era muy amigable que digamos, pero ¿se dio usted cuenta de cómo trató el Señor el tema con ella? Él no se le acercó a ella como si él tuviera algo que le iba a presentar, le gustara o no le gustara. Él le dijo a ella, «Dame algo de beber». Amigo oyente, él tomó un lugar muy humilde y le pidió a ella agua. Y luego, de una manera muy cortés, le dice, yo podría haberte dado agua si tú me lo hubieras pedido. Y finalmente, ella pide esa agua. Él no ofreció eso, sino hasta cuando ella lo pidió. Y amigo oyente, usted y yo necesitamos aprender eso antes de intentar testificar del Evangelio ante algunas personas. Necesitamos despertar un poco de apetito en ellas. Quizá ellas puedan ver algo en nosotros. Hay muchos que no ven nada en nosotros, pero deberían ver algo antes. Quizá lo que ellos deberían descubrir antes es si este Evangelio es algo real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así es que debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Pero existe hoy cierta oposición a la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos damos cuenta que proviene de lugares de los cuales no se espera, como lo que le sucede aquí a esta joven. Uno pensaría que los guardas que rodean la ciudad serían las personas que ayudarían a esta joven. Pero note usted que ocurre todo lo contrario. Aquí dice, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y esta joven está pasando por unos momentos difíciles, debemos admitir, ya que no recibe protección de parte de aquellos que deberían estarla protegiendo. ¿Y cuántos predicadores hoy se encuentran abandonados por aquellos que se vuelven contra ellos a causa de que están predicando quizá de una manera un poco fuerte para ellos? Lo que ocurre hoy es que la oposición viene de aquellas personas que a veces deberían estar protegiéndonos. Ahora esta joven, esta esposa aquí, se encuentra con las hijas de Jerusalén. Y aquí tenemos algo antifonal. Eso quiere decir que ella canta una parte y las muchachas cantan otra. Parecería que fuese una ópera, ¿verdad? En el versículo 8 leemos, Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Si ustedes lo encuentran a él,
díganle por favor cuánto lo extraño, cuánto le amo, y díganle que lo estoy buscando. Bueno, ese es el pensamiento que encontramos aquí en este pasaje en particular. Entonces, las hijas de Jerusalén le responden a la esposa. Y hablando honradamente, le diríamos que ellas parecen un poco escépticas. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? La esposa está enamorada del esposo y ahora el jardín ha perdido su fragancia, la mirra y el incienso ya no tienen mucho significado para ella. La belleza de las flores se ha marchitado. Y debemos decir, amigo oyente, que ella extraña al esposo. Y entonces las hijas de Jerusalén se muestran un poco escépticas. ¿Ha notado usted lo que ellas dicen? Escuche. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Y quién es este Jesús? ¿Qué le hace pensar que Jesús es diferente de cualquier otra persona? Han existido otros grandes líderes religiosos también. Ellos también son bastante famosos. ¿Por qué piensa usted que Jesucristo es diferente? ¿Por qué piensa que Él es quien dice ser? Créanos, amigo oyente, que hay mucho escepticismo hoy. Y la tragedia de esta hora es que la iglesia no está respondiendo. La iglesia parece no tener una respuesta para esa pregunta. Hollywood ha sacado 2 producciones cinematográficas que son en realidad una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Una de ellas es Jesucristo Superestrella, que fue producida en 1973, y la otra es La Última Tentación de Cristo, producida en 1988. Como ya dijimos, ambas producciones son una blasfemia porque niegan la deidad del Señor Jesucristo. Una de ellas trata de responder la pregunta, ¿qué es tu amado más que otro amado? Y según esa producción, Jesucristo es simplemente un hombre. Permítanos decirle, amigo oyente, que ha habido mucha discusión en cuanto a Él. Hay más controversia acerca de Él que en cuanto a cualquier otra persona que haya existido. Él es el personaje más controversial en toda la historia. Si usted no nos cree, permítanos hacerle una pregunta. ¿Se entusiasmaría mucho usted en cuanto a Julio César, por ejemplo? Supongamos que alguien viene y le dice que él era un verdadero pícaro y bribón. ¿Se pondría usted a discutir en cuanto a eso? No sé en cuanto a usted, pero yo no lo haría. Si ellos quieren pensar eso, bueno, allá ellos. Probablemente lo era. Pero supongamos que alguien piense que él era un santo. ¿Quiere usted discutir en cuanto a eso? Yo no lo haría. Pudo haber sido un santo. No creo que lo haya sido en realidad, pero con todo, no hay ninguna razón para discutir eso, ¿no le parece? Pero en el momento en que usted menciona a Jesucristo, la familia humana comienza a tomar diferentes posiciones. Es algo interesante. Dios lo hizo de esa manera. Dios ni siquiera dejó que Pilato se escapara fácilmente. Pilato pidió que le trajeran un poco de agua para lavarse las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con él. Y él pensó que así era. Sin embargo, el credo más antiguo de la Iglesia ha estado diciendo por más de 2000 años, crucificado bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato, tú no pudiste lavarte las manos. Tú hiciste una decisión, tú tomaste un lado. Cristo te obligó a hacer una decisión, aunque tú pensabas que Él era el prisionero y tú eras el juez. Pero la verdad es que Él fue el juez y tú el prisionero. Y hoy todo hombre tiene que hacer una decisión. Ahora el versículo 9 de este capítulo 5 del Cantar de los Cantares dice, ¿qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? O sea, ¿por qué piensas que Él es diferente? En las antologías de la religión en el día de hoy, se presenta a grandes líderes religiosos, según ellos los llaman, los fundadores de la religión, Moisés, Jesús, Mahoma, Gandhi, Buda y todos los demás. Sin embargo, amigo oyente, según el historiador Tertuliano, cuando comenzó la persecución, él decía que el gran problema era que los miembros de la iglesia primitiva preferían morir antes de ver que Jesucristo fuese reducido a un nivel similar al de las deidades paganas del Imperio Romano. Y esta gente se negaba completamente a tomar una pizca de incienso y ponerla ante la imagen del César. No querían hacer eso. ¿Por qué? Porque su amado era diferente. Y ahora va a responder la esposa. Ella va a responder al escepticismo de estas mujeres. Uno pensaría que de una forma u otra ellas harían que ella se atemorizara y que su entusiasmo se apagara, pero están equivocadas. Notemos lo que ella responde en los versículos 10 al 16 de este capítulo 5 del Cantar de los Cantares. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo,
sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Tal es mi amado. Ella les responde a esas hijas de Jerusalén de una manera muy elocuente en cuanto a él. Tenemos aquí algo que es tan obvio, y es la forma en que ella describe a su amado. Ella habla de él de una forma muy detallada. ¿Sabe lo que eso significa? Eso quiere decir que ella le conocía. ¿Y cómo le conocía? Y amigo oyente, si usted va a defender al Señor Jesucristo hoy y a testificar por Él, usted tiene que conocerle. Y no solo conocerle, sino que tiene que ser capaz de hablar de una forma elocuente a su favor. Y cuando decimos elocuente, no nos estamos refiriendo al lenguaje, sino al entusiasmo, al amor, al celo por su persona. Usted no solamente necesita conocerle a Él, sino que usted tiene que amarle. Ese es el desafío, el reto que encontramos aquí. Y amigo oyente, la esposa le conocía verdaderamente. Ella le conocía a él. Ella le amaba. Ella dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Quisiéramos compartir ahora lo que otras personas han dicho acerca de la persona de Cristo, solamente en cuanto a su humanidad. Él es todo hermoso. El doctor Scofield, de quien tenemos esa Biblia anotada de Scofield, es quien dijo lo siguiente, y vamos a compartirlo con usted. Escuche. Todas las otras grandezas han sido arruinadas por pequeñeces. Todas las otras sabidurías han mostrado defectos a causa de la ignorancia. Todas las otras bondades han sido manchadas por la imperfección. El Señor Jesucristo permanece como el único ser de quien se puede decir sin llegar a demostrar demasiada lisonja, de que Él es todo hermosura. La hermosura de Cristo. En primer lugar, me parece a mí que esta hermosura de Cristo consiste en su perfecta humanidad. Y me pregunto si soy comprendido. No quiero decir que Él era un ser humano perfecto, sino que Él era perfectamente humano, en todo, aparte de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Él es uno de nosotros. Él creció en estatura y en gracia. Él trabajó y oró y amó. Él fue tentado de la misma manera en que lo somos nosotros, aparte del pecado. Con Tomás, nosotros le confesamos como Señor y Dios. Le adoramos y le veneramos. No hay ningún otro que haya establecido en nosotros tal intimidad, que se acerque tanto a estos corazones humanos nuestros. Nadie en este universo de quien nos sintamos tan poco atemorizados. Él entra de una manera sencilla y natural en nuestras vidas en este siglo XXI, como si Él hubiera crecido en la misma calle que nosotros. Él no es uno de los antiguos. Cuán saludable y genuinamente humano es Él. Marta le regaña. Juan, quien le ha visto resucitar a los muertos, calmar las tempestades y hablar con Moisés y Elías en el monte, no vacila en reposar su cabeza sobre su pecho durante la cena. Pedro no le permite a él que lave sus pies, pero después quiere que sus manos y su cabeza sean incluidas en ese lavado. Ellos le hacen preguntas tontas, le reprenden y le veneran, le adoran, todo en un mismo instante. Y Él los llama a ellos por sus nombres de pila y les dice que no teman y les da la seguridad de su amor. Y en todo eso, Él me parece a mí todo hermosura. Él es todo hermosura. Hasta aquí las palabras del doctor Scofield. Amigo oyente, ¿es Él todo hermosura para usted? Eso es lo importante. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy en nuestro viaje por este capítulo 5 de Cantar de los Cantares. Dios mediante continuaremos considerando este mismo asunto en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este pasaje y avance hasta el capítulo 6 para que se familiarice con el contenido de este canto, que a propósito es el quinto cántico en este Cantar de los Cantares.
En el día de hoy, amigo oyente, al llegar a nuestro estudio en el Cantar de los Cantares de Salomón, nos encontramos en el capítulo 5, versículo 10. Pasamos a través de esta porción en nuestro programa anterior cuando lo leímos, y aquí encontramos un pasaje antifonal. Ese es el cántico que tenemos aquí. A propósito, este es el quinto cántico, y en cierto sentido es el de más importancia y el más largo de todos. Comienza con una antífona de la esposa, es decir, un cántico breve de la esposa que está buscando al esposo que se ha apartado. Ella salió a buscarlo y se encontró con las hijas de Jerusalén y les preguntó por él. Ellas se muestran un poco cínicas y escépticas. Y ellas le preguntan a la esposa, ¿y quién es él? Le dicen, ¿por qué piensas que es tan importante? ¿Por qué no te olvidas de él y buscas a otra persona? Después de todo, todos son iguales. Pero ella dice, no, no todos son iguales. Y entonces en el versículo 10 dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. No hay uno en 10,000 que pueda igualarse a él. Luego ella comienza a describirlo en sumo detalle. Y hay dos cosas que son muy evidentes aquí. Una de ellas es que ella le conocía a él. Y amigo oyente, nosotros debemos conocer a Cristo si vamos a testificar de él y para él. Debemos conocerle íntimamente, y no solo conocerle, sino que debemos amarle. La esposa le amaba. Ella podía hablar de él con mucho entusiasmo. Cuando uno va a Cristo, no es un asunto de transacción. Él es maravilloso hoy, y yo no creo que nosotros le alabamos, le glorificamos y elevamos, le adoramos y nos inclinamos ante Él en acción de gracias lo suficiente. Él es maravilloso de cualquier forma que uno lo mire. En nuestro programa anterior compartimos algo que escribió el Dr. Scofield. Era parte de un pequeño folleto llamado La hermosura de Cristo. Y quisiéramos compartir hoy otra pequeña sección de este folleto. Allí dice, la santidad de Cristo es tan cálida y humana que atrae e inspira. Allí no encontramos nada que sea austero e inaccesible como una estatua en un nicho. La belleza de su santidad le recuerda a uno una rosa, o un banco de violetas. Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, con toda clase de pecadores. Nicodemo, quien era un pecador moral, religioso, y María de Magdala, de quien él expulsó 7 demonios, la clase de pecador que nos sorprende. Él entra a la vida pecaminosa como cuando una corriente clara, cristalina, diáfana, entra a un estanque de pútridas aguas. Esa corriente no le teme a la contaminación y su dulce energía limpia ese estanque. Nuevamente debemos destacar, y es en relación a esto, que su simpatía es todo hermosura. Él siempre ha sido tocado por la compasión, por la multitud sin pastor, la entristecida viuda de Naín, la pequeña niña muerta del gobernante, el endemoniado de Gadara, los 5,000 hambrientos. Aquellos que sufren tocan el corazón de Jesús. Aún la misma ira contra los escribas y los fariseos no es otra cosa sino el exceso de su simpatía por aquellos que sufren bajo la dura justicia propia de esos escribas y fariseos. ¿Vio usted alguna vez a Jesucristo buscando a un pobre digno de recompensa? Él sanaba a todos los enfermos, y qué gracia la que demostraba en su simpatía. ¿Por qué tocó a ese pobre leproso? Él lo podía haber sanado simplemente con su palabra, como lo hizo con el hijo del noble. Bueno, por muchos años ese infeliz había sido un desterrado, separado de todos sus familiares y amigos, embrutecido. Él había perdido todo el sentido de ser un hombre. El acercarse a él era una contaminación. Bueno, el toque del Señor Jesucristo hizo de él un ser humano nuevamente, y al mismo tiempo le sanó. Una señora creyente trabajando entre los leprosos morales de la ciudad de Londres encontró a una muchacha de la calle, pobre, desesperadamente enferma, en una habitación fría, y con sus propias manos ella la había atendido. Cambió las ropas de la cama, le buscó medicinas, le proveyó comida, hizo un fuego, haciendo de ese triste lugar algo brillante y feliz, tanto como era posible. Y luego le dijo, ¿puedo orar contigo? No, le contestó la muchacha, tú no tienes ningún interés por mí. Estás haciendo esto nada más que para poder ir al cielo. Pasaron muchos días,
y esta mujer creyente seguía siendo amable de una manera infatigable por la muchacha pecadora, amargada y endurecida. Por último, la creyente dijo, «Querida, tú ya estás casi bien y yo no necesito regresar aquí. Siendo esta mi última visita, quiero que me permitas besarte». Y los labios puros, que sólo habían conocido oraciones y palabras santas, se unieron a los labios que habían sido manchados por maldición y caricias profanas. Y entonces, amigo oyente, ese duro corazón se rompió. Hasta aquí las palabras del folleto del Dr. Scofield. Y amigo oyente, así es como Cristo obra. Permítanos decirle que, al leer estas palabras en este pequeño folleto, se nos hace presente esta declaración hermosa: «Oh, si Él me besara con besos de su boca». Amigo oyente, Él quiere darle su amor, su afecto, su cuidado, su gracia y su misericordia. Y nosotros somos tan duros como esa pobre muchacha pecadora. Y luego notemos algo más que nos dice este pequeño folleto. ¿Puede imaginarse usted al Señor llamando a una convención de fariseos para discutir los métodos de alcanzar las masas? Y esto me lleva a decir que su humildad era todo hermosura. Y Él, el único que pudo elegir el lugar y cómo podía nacer, entró a esta vida como uno de las masas. ¡Qué mansedumbre! ¡Qué humildad! Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él fue quien lavó los pies de los discípulos. Cuando Él fue ultrajado, no maldijo a los que le ultrajaban. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Puede usted imaginarse a Jesús exigiendo sus derechos? Pero es en su trato con los pecadores que la hermosura de Cristo se muestra con más dulzura. ¡Cuán tierno es Él! Con todo, cuán fiel, cuán considerado, cuán respetuoso. Nicodemo, cándido y sincero, pero orgulloso de su posición como maestro en Israel, y tímido, por miedo de ponerse en peligro, viene a Jesús de noche. Antes de irse, este maestro se ha dado cuenta de su total ignorancia del primer paso hacia el reino, y se aleja para pensar en cuanto a la aplicación personal de «los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Pero él no ha oído una palabra áspera, una expresión que pueda herir su dignidad. Cuando él le habla a la mujer callada, desesperada, después que sus acusadores se han marchado uno por uno, él usa la misma palabra mujer que él usó cuando se dirigió a su madre desde la cruz. Sígale hasta el pozo de Jacob en el calor del mediodía y escuche su conversación con la mujer samaritana. Cuán paciente él despliega las más profundas verdades. Cuán tiernamente. Con todo, fielmente él presiona la gran úlcera de pecado que está carcomiendo el alma de esta mujer. Pero él no podía ser más respetuoso con María de Betania. Aún en las agonías de la muerte, él pudo escuchar el clamor de una fe desesperada. Cuando los conquistadores regresaban de lejanas guerras y de tierras extranjeras, traían a sus principales cautivos como trofeo. Fue suficiente para Cristo el llevar de regreso al cielo el alma de un ladrón. Sí, Él es todo hermoso. Y ahora me he quedado sin espacio para hablar de su dignidad, de su hombría varonil, de su perfecta valentía. En Jesús hay un perfecto equilibrio de variadas perfecciones. Todos los elementos de un carácter perfecto están en un hermoso equilibrio. Su ternura nunca es débil, su valor nunca es brutal. Mi querido amigo, usted puede estudiar estas cosas por sí mismo. Sígale por todas las escenas de ultrajes e insultos en la noche y la mañana de su arresto y juicio. Mírele allí ante el sumo sacerdote, ante Pilato, ante Herodes. Véale allí herido, abusado, azotado, golpeado en el rostro, escupido, desfigurado. ¿Cómo sobresale su inherente grandeza? Ni una sola vez él pierde su compostura, su alta dignidad. Permítame pedirle a algún pecador que no es salvo aquí, que le siga aún más allá. Vaya con esa multitud escarnecedora hasta afuera de las puertas de la ciudad. Véale allí tendido sobre esa cruz grande y rústica. Escuche el terrible sonido del martillo cuando forza los clavos a través de sus manos y sus pies. Vea mientras la multitud enardecida se queda asombrada y la cruz llevando su ternura. El hombre más dulce, más valiente, más hermoso,
levantado en esa cruz, hasta que ella cae en el agujero preparado en ese monte, y la multitud se sienta a mirarle allí. Usted mira también. Escúchele pedir al Padre que perdone a sus asesinos. Escuche sus clamores desde la cruz. ¿No es Él todo hermosura? ¿Qué quiere decir todo esto? Que Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos aquellos que creen en Él son justificados de todas las cosas. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Termino con una palabra de testimonio personal. Este es mi amado, y este es mi amigo. ¿No quisiera usted aceptarle como su Salvador y su amigo amado? Hasta aquí la cita del Dr. Scofield, amigo oyente. Y a eso queremos agregarle nuestro amén. Eso quiere decir que estamos de acuerdo con cada palabra que se dijo aquí. Mi amado es señalado entre 10,000. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y quisiéramos agregar algo más en cuanto al Señor Jesucristo. Su nacimiento fue contrario a las leyes de la vida. Su muerte fue contraria a las leyes de la muerte. Aunque Él no tenía ni sembrado ni pesquería, podía preparar una mesa para 5,000 personas, y alimentarlos con pan y pescado, y tener de sobra. Él no caminó sobre hermosas alfombras, pero caminó sobre las aguas del mar de Galilea, y éstas le sostuvieron. Cuando Él murió, muy pocos se pusieron luto, pero un crespón negro se extendió sobre el sol. Los hombres temblaban, no por sus pecados, sino porque la tierra debajo de sus pies se sacudía bajo ese peso. Toda la naturaleza le rindió honor. Solamente los pecadores le rechazaron. La corrupción no se pudo apoderar de su cuerpo. La tierra que había sido ensangrentada con su sangre no podía reclamar su polvo. Por 3 años Él predicó su evangelio. Él no escribió ningún libro, ni edificó ninguna iglesia material. No tuvo apoyo financiero, pero después de más de 2,000 años, Él es el personaje central de la historia humana, el eje sobre el cual giran los hechos y acontecimientos de las edades, y Él es el único regenerador de la raza humana. ¿Fue nada más que el hijo de José y María la persona que cruzó el horizonte de este mundo hace más de 2,000 años? ¿Fue sólo sangre humana la que se derramó en el monte Calvario para la redención de los pecadores? ¿Qué puede impedir que el hombre que piensa exclame, Señor mío y Dios mío? Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Y ella le conocía, ella le amaba, ella hace que los demás también le conozcan, y eso es importante. Las hijas de Jerusalén que antes habían sido escépticas y cínicas, ahora hacen la pregunta en el versículo 1 del capítulo 6 y dicen, ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo? Ahora ellas dicen, nosotras te vamos a ayudar a encontrarle. Queremos ver a este de quien tú estás hablando. Queremos mirarle por nosotras mismas. Él tiene que ser maravilloso. El Señor Jesucristo dijo, el que busca, halla. Y también dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Escucha ahora lo que dice la esposa. Estas son casi las últimas palabras que ella dice en este pequeño libro, y es casi lo último que ella llega a decir aquí. El segundo versículo de este capítulo 6 de Cantar de los Cantares dice, Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Ella le ha podido localizar, y en el versículo 3 dice, Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¡Qué seguridad! ¡Qué satisfacción y gozo! Dios está satisfecho con Jesucristo. Él está satisfecho con Él. Este es mi Hijo amado, Él dice, a Él oíd. Y Dios ha quedado satisfecho con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él dice que si usted se acerca a Él, usted no perecerá. Usted tendrá vida y vida eterna. ¿Qué invitación es esta que se nos presenta, amigo oyente? Ahora el esposo habla a la esposa y dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 6, Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Y luego en el versículo 10 podemos leer, ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esa es la otra cara del rapto de la iglesia. Nosotros siempre la observamos desde nuestro propio lugar,
Y esto es algo natural de hacer. Y nosotros decimos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la voz de una trompeta. Él va a llamar a los suyos. Pero el otro lado, cuando la iglesia llegue a su presencia, las huestes angelicales verán que esto será uno de los sucesos más grandes de contemplar de toda la eternidad, cuando su iglesia vaya a encontrarse con Él. Creemos que eso va a ser uno de los hechos más emocionantes, y eso, por cierto, será para nosotros. Y esto nos hace recordar algo que se menciona antes, en el Antiguo Testamento, cuando esta muchacha Rebeca fue a encontrarse con Isaac. Allí está Isaac andando por los campos, y luego él mira a la lejanía, y por allá ve aparecer una caravana de camellos, y a Rebeca que se aproxima. Ella se baja del camello en el que viajaba y se acerca a él. ¡Qué cuadro! ¡Qué cuadro más glorioso será cuando usted y yo vayamos a la presencia de Cristo algún día! Y en el versículo 11 leemos, Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Luego en el versículo 13 leemos, Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Él ha dicho que nosotros seremos para la demostración de su gloria y de su gracia a través de las edades. Eso es lo que se nos dice allá en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 7. Dice allí el apóstol Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo creado en este universo podrá contemplarnos a todos, y ninguno de nosotros es digno de estar allí, pero vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Cuán maravilloso va a ser eso, amigo oyente! Y nosotros vamos a demostrar la gracia de Dios. Nosotros estaremos allí para su gloria y para nuestro bien. Amigo oyente, no puedo pensar en ninguna otra cosa que sea mejor que eso. Ahora, en el capítulo 7 tenemos una hermosa descripción que él da de la esposa. Y luego, todo lo que ella puede decir y todo lo que ella necesita decir, lo leemos en el versículo 10 donde dice, Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ah, amigo oyente, el saber hoy que Cristo nos pertenece y que Él quiere hacernos bien. Él dice que nos acerquemos a Él y que Él nos hará bien. Amigo oyente, Él quiere ayudarle a usted. Él no quiere herirle de ninguna forma. Él quiere ayudarle. Acérquese, por tanto, a Él en este día. Luego en el capítulo 8 y versículo 8 tenemos algo que es muy interesante. La esposa dice allí, Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Bien, ¿quién va a hablar de ella? Bueno, nadie la querrá. Nosotros seremos desechados. Él nos salvó no porque éramos algo atrayente, sino porque Él vio nuestra condición perdida y nos amó. Él nos creó y ahora Él quiere salvarnos. ¡Cuán maravilloso es esto! ¿Y qué cuadro el que tenemos? Y esta pequeña hermana se refiere a todas estas naciones aquí. Nosotros somos parte de esto, y Él quería presentar su palabra ante nosotros. Luego habla la esposa, y tiene la última palabra. En el versículo 14 del capítulo 8 de Cantar de los Cantares dice, Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Usted recuerda que ella le vio a él en ese lugar cuando él regresó de esa manera. Y aquí ella le está diciendo que se apresure a regresar. Esta es la esposa, y allá en el libro de Apocalipsis, la última cosa que dice es, sí, ven, Señor Jesús. Amigo oyente, usted no puede decir eso a no ser que usted le conozca, a no ser que usted le ame, y a no ser que usted le haga conocer. No creemos que usted pueda decir eso. Claro, usted puede ser salvo, pero usted no puede mirar y decir, ven, Señor Jesús, yo quiero que tú regreses. Ah, amigo oyente, recordemos que el apóstol Pablo dijo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él le dará una corona a aquellos que aman su venida. Y el amar su venida, amigo oyente, quiere decir que le amamos a Él. Este es un libro pequeño pero maravilloso. Solamente hemos podido acercarnos a la periferia del mismo, pero confiamos en que esto haya bendecido ricamente nuestros corazones.
Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este libro de Cantar de los Cantares.